runasimi, castillasimi, inglesimi, otaq mayhan simipas, mayhan rimaypas, sapaq gramatikayuqmi kanku. Gramatikanmi runayachin, sapaq yachin. Kay simanapiqa runasiminchikpa, Hichwa nisqanchikpa, gramatikanmantam rimayta qallariykusaq. Kunan kay videopim runasiminchikpa imaymana kasqanta riqsiykusunchik. Yaykukamuychik kay Hichwa iskaychasqa puntuchayuq nisqa. Wawqipanikuna, imanayman kachkankichik, allinllachu. Esta semana empezaremos a conocer al quechua desde un punto de vista gramatical y para comenzar abordaré el tema de las características principales que tiene esta lengua. Bien, entonces empecemos rápidamente con la primera característica. El quechua es una lengua aglutinante, es decir, que en la mayoría de los casos una palabra está constituida por una raíz más varios sufijos. Huasi, huasicha, huasichayki, huasichaykichik, huasichaykichikkuna, huasichaykichikkunamanta, huasichaykichikkunamantacha. El acento en la gran mayoría de los casos cae en la penúltima sílaba. Veamos. Llaqta, llaqtacha, llaqtachayki, llaqtachaykichik, llaqtachaykichikkuna, llaqtachaykichikkunamanta. Cuando hay excepciones a esta regla, el acento cumple papel de rasgo distintivo. Solo en este caso debe ser marcado con una tilde. Por ejemplo, el acento agudo es distintivo en la palabra Warmaya. Es el muchacho, expresión enfática, frente a Warmaya, pobre muchacho. El quechua no tiene artículos, conjunciones, preposiciones como en el castellano. Hasta podríamos decir también como en el inglés. Para ello, el quechua recurre a los sufijos. Pero sin embargo hay dos excepciones. Huk, icha. El quechua no tiene morfemas de género. O sea que las palabras no tienen terminaciones diferentes para el masculino y el femenino, como en el español. El sexo de los seres se distingue mediante los modificadores warmi y hari. Cuando se trata de personas, warmi wawa, niña, hari wawa, niño. Cuando se trata de animales, se usan los modificadores china, hembra y urjo, macho, china aljo, urjo aljo. En quechua, la tercera persona singular del verbo kai, ser estar, siempre está sobreentendida, excepto cuando se habla de la ubicación de entidades y se usa el presente progresivo, taita iguasipi kachkan. Sin embargo, si el hablante usa la tercera persona singular, tiempo presente, del verbo kai, este tiene el significado de haber, existir. Alguien runakuna kan kai llaqtapi. El verbo, por lo general, es colocado al final de una oración. El orden más común de los componentes de una oración es el siguiente: sujeto, objeto, verbo. Runa wasita ruachka. La concordancia de número entre sujeto y verbo no es obligatoria. El adjetivo siempre es usado en singular, salvo ocupe el lugar del sustantivo. Runakuna llamkan, hatun sachakuna, hatun kunata munani. El sistema vocálico del quechua es trivocálica, es decir, tiene tres vocales: a, e, u. Sin embargo, al estar en contacto con el sonido oclusivo postvelar, ja, aparecen otros sonidos vocálicos, entre ellos los sonidos e, o, muy parecidos al castellano, sonidos que en la gramática se conocen como alófonos, como por ejemplo en hilyu, hilya, aljo, orjo. Por lo tanto, en la forma escrita solo se escribe con tres vocales, pero en el habla cotidiana es posible captar hasta 11 vocales, tal como lo demuestran diversos estudios lingüísticos sobre este tema. Ampliaré sobre este punto en un próximo video. Bueno, chayam chay, llegamos al final de este video.
Dios para sunkichik anchata añaychaykichik kay videoita hawaykusqaykichikmanta. Ama junqaychu, wayna masiykiman, sipas masiykiman, alluykimanpas mastarichi kay videochayta. Rurasiminchiktaqa manamiki escuelakunapi yachachinkuchu. Chaymi kay videoiqa rurasiminchik allin rimanapaq, qillqanapaq, likanapaqpas yanapakuyta munallan. Sichuq chayraq hawachkanki kay videochayta. Hinaspaqa suscribikuykuy kay kanaliyman Hichwa iskaychasqa puntuchayuq nisqaman. Sapa semanam huk videota warkumusaq. Hamuq videokama.